la presentación de llama producción de tilapia en Ghana, África. La primera diapositiva es tratar de ubicarnos un poquito espacialmente, porque a mí me pasó cuando yo no conocía Ghana, pues realmente no tenía mucha idea en relación al país. Ghana es un país subsahariano, como lo vemos aquí en el mapa de África. Es un país en este momento democrático, muy pacífico, realmente sorprendentemente pacífico, a mí me sorprende. Se siente uno muy tranquilo en las calles y en general en todo el país. No hay problemas de violencia. Es un país relativamente muy tranquilo. La población de Ghana es aproximadamente 29 millones de personas en el área geográfica del país. Fue una ex colonia inglesa. Una ex colonia inglesa. Es una democracia relativamente joven, pero va bastante bien. En la positiva del lado derecho vemos el lago Volta, que es impresionantemente grande. Si no estoy equivocado, creo que es el lago artificial más grande del mundo, porque cubre realmente casi 2/3 de la longitud del país. De hecho, es un lago que se utiliza también mucho para la comunicación fluvial a lo largo del país, porque es extremadamente largo. Se utiliza, obviamente, fue creado para la generación de energía, obviamente. Hay varias represas a lo largo del camino en el lago que generan pues toda la electricidad que se consume en Ghana. El lago tiene un área aproximada de 8.502 kilómetros cuadrados. 8.502 kilómetros cuadrados tiene el lago. Y ahí, aquí en la diapositiva también se ven algunas ciudades importantes. La capital, Accra. Hay otras ciudades importantes para nosotros en la comercialización, por ejemplo, como Kumasi, que era antiguamente la capital de Ghana. Y otras que ustedes alcanzan a ver ahí en la diapositiva. Interesante de Ghana, la acuacultura, especialmente de la tilapia, ha tenido mucho desarrollo en Ghana en los últimos años. Aquí les he puesto algunos nombres de algunas de las granjas productoras de tilapia, digamos las más notorias, pero realmente hay como 700 granjas pequeñas alrededor del país que cultivan también en tierra y en jaulas. Y de ellas, pues aquí están las más preponderantes en el lado izquierdo de la diapositiva. Datos importantes de Ghana. El 60% del consumo de proteína animal viene del pescado en Ghana. O sea, se consume mucho pescado en Ghana. 60% de la proteína animal viene del pescado. No solamente tilapia, se consumen bagres, se consume mucho pescado de mar, como se puede ver aquí en la figura que les voy a explicar más adelante. El consumo per cápita es también muy alto, 26 kilogramos. Tengo información, pero que ya no es de este tiempo, que no la puedo constatar, de que era de 40 kilos, que por alguna razón ahorita es de 26 kilos el consumo per cápita de pescado en Ghana. Actualmente y desde hace unos años para acá, desde el 2011 más o menos para acá, el 90% de la producción de tilapia se realiza en el lago Volta. Pero de la necesidad de pescado del país, solamente el 3.58% es cubierto por la acuacultura. Aproximadamente hasta el 2017 unas 27.000 toneladas métricas. Aquí vemos, antes de hablarles del problema del virus, aquí les quiero mostrar más o menos la composición en cuanto al suministro de pescado en Ghana. El 47% es producto de la pesca marina. Se importa más o menos un 18% del requerimiento de la demanda. Y como lo mencioné anteriormente, de las granjas de pescado un 3.58%. O sea que el mercado, según las estadísticas oficiales, presenta un déficit de un 32% de la demanda.
Ahora, el país, en la parte de acuacultura especialmente y específicamente tilapia, a partir del 2018, sufrió una catástrofe sanitaria por este virus, el ISKNB, que les voy a explicar un poquito más adelante, y el 90% de las granjas de producción de tilapia cerraron en Ghana. Perdón, Mario, antes de seguir, yo no alcanzo a ver, no veo el Messenger, solo si alguna pregunta hay escrita, no lo alcanzo a ver. Alfonso, las preguntas las formulamos al final. Ah, Da tu charla tranquilo, que al final va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Hasta ahora lo que lleve saludos de media Colombia aquí, hasta de Nariño, sí, de Tumaco te están mandando saludos. gracias a Dios. Disculpe, que casi que lo meto para la zona pastusa acá. Ya, Sí, sigamos. Aquí tenemos algunas fotos como para ambientarlos a ustedes con el lago Volta. Realmente es un lago muy bonito, tiene unas características obviamente particulares que también les voy a explicar más adelante. Aquí rápidamente les vamos a mostrar un videito muy rápido, llegando al área donde teníamos la parte de las jaulas grandes de cultivo, o sea, la parte de engorda. Esta es la parte amplia del lago, como ustedes pueden ver. Es un lago inmenso, hay algunos puntos del lago que uno no alcanza a ver en la otra orilla. Es un lago con un potencial realmente muy grande y un área de cobertura extremadamente grande. Ok, ese video creo que la idea era ambientar un poco y de tener una idea de cómo es el lago. Ok, ahora sí vamos a nuestro tema. Cuando llegué a Ghana había una situación muy clara en la empresa que por razones comerciales, como dijo Mario, pues omito el nombre, había una problemática seria. El virus, el ISKNB, o sea, ISKNB, había causado un desastre en la acuacultura. Realmente no había alevinos. Estaba la situación muy complicada. Era uno de los problemas por resolver. Y operativamente, la estructura de la empresa requería realmente un trabajo muy fuerte en diversas áreas para organizarla. Y para eso entonces se definieron varias áreas, como ustedes están viendo en la diapositiva, para trabajar específicamente en la alimentación y algunos puntos que están determinados aquí, que se desarrollaron y se han trabajado en este año y medio de trabajo. Control de la operación, la definición de los KPIs para la empresa, las variables biológicas y económicas, la coordinación de operaciones y el control de la información. Lo hacemos a través de un software que se llama Aquamanager. El control de inventario de peces, también desarrollar un control efectivo, o el determinar el balance de los inventarios que requería la empresa para poder pues, hacer más rentable la operación, determinar curvas de crecimiento, control de transportes, distribución de playas de peces, que es otro tema bien complejo específicamente en Ghana, aunque se vende solo pescado entero, pero es un poco complejo, y validación y verificación de la información. Control sanitario y de bioseguridad y los recursos humanos. Era la optimización de la relación de personal por áreas, el plan de entrenamiento para el personal, los incentivos y las evaluaciones de desempeño para con todo esto generar una sinergia y poder tener esa combinación adecuada de medio ambiente, genética, manejo técnico y sanidad acuícola para hacer la empresa más rentable y optimizar la operación. Entonces, con estos puntos en mente, empezamos nuestro trabajo. El principal tema, como les comenté, las enfermedades de tilapia en Ghana. Entonces, aquí les tengo un cuadro general descriptivo de algunas bacterias y virus para que ustedes pues conozcan de mano lo que encontramos con los análisis de laboratorio con PCR y laboratorios normales pues, de microbiología
que desarrollamos estos seguimientos. En Ghana, específicamente en el lago Volta, está presente el Streptococcus agalacti, el serotipo B. TIL-B no hay hasta el momento, no hay TIL-B. Flabacterium columnaris sí se encuentra, Aeromonas no encontramos nunca en ninguno de los análisis. Y el virus, el Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus, el ISKNB, es el tema importante, ha sido el tema importante en Ghana por los 2 últimos años, desde finales del 2018, el último tercio del 2018, hasta este año ha sido el tema en Ghana. El ISKB es un iridovirus, causó mortalidades en el 2018 hasta un 95% de los alevinos, ataca especialmente a los alevinos, y casualmente en ese mismo año hubo una gran mortalidad también, incluyendo peces de talla grande, que ocasionaron el cierre del 90%, como ya se los había mencionado, de las granjas en Ghana desde el 18 hasta el 2020, hasta ahorita. Algunas han sido intermitentes, tratan de abrir, producen un poquito y han estado en esa lucha para tratar de sobrevivir, pero el impacto del virus fue muy fuerte en la producción de tilapia en el lago. El virus, ¿cómo fue introducido el virus? El virus fue introducido por personal de China, que trajeron pues de manera irregular reproductores desde China para mejorar, digamos, algunas condiciones de desempeño de las líneas, porque hasta previo al 2018, alrededor del 2010, y todavía es vigente, en Ghana no es posible introducir genéticas externas, solo la tilapia original, la nilótica original de Ghana, pero es una especie pues que tiene unas características comerciales que la gente estaba tratando de ver cómo resolvía, y los chinos encontraron la forma llevando de manera irregular reproductores desde China, y de esa manera se introdujo el virus en el país. Con esto en mente, aquí tenemos unas fotos de algunos alevinos, los síntomas más característicos del virus, que es el abdomen realmente distendido, bastante fuerte. Pues allá, como solo se habla en inglés, pues le llamábamos el Big Belly, todos con Big Belly, que era una de las características rápidas para identificar el problema en los animalitos, característica externa. También la boca del animal, en algunos casos se pone blanca, las branquias se ponen pálidas, y obviamente hay necrosis renal y en el vaso, es lo que en definitiva es causa la muerte, y se genera la citis en el animal, que genera la muerte rápida. Este virus puede acabar una jaula de alevinos en 2-3 días, mata el 95% de los alevinos. Tratamientos establecidos para controlar este virus, establecimos un protocolo de un tratamiento térmico con el cual logramos controlar el virus. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. En el caso del Streptococcus agalacti, la vacuna monovalente está funcionando muy bien, muy bien. Hoy en día todos los peces de la empresa están vacunados y realmente se nota la diferencia. Estamos hablando ya en peces de talla grande, después de haber pasado el tratamiento térmico, y algunos problemas ocasionales con Flabacterium columnaris, pero no es constante, es en determinadas épocas del año que se presentan problemas con Flabacterium. Este es, digamos, el panorama sanitario general en cuanto a las enfermedades de la tilapia en el lago, las más recurrentes y las más importantes. El tratamiento térmico. Inicialmente hicimos una estación provisional, como la que ven aquí en la foto, para tratar de establecer y generar el protocolo que nos llevó a construir aquí en la siguiente foto,
esta ya la estación definitiva cuando estaba en construcción. Ya ahorita está terminada la estación ya nueva para el tratamiento, pero esta fue, digamos, el piloto, la estación piloto para determinar y generar todo el protocolo de tratamiento térmico. El tratamiento térmico, aquí tengo una gráfica en que le muestro cómo poco a poco logramos que la sobrevivencia de los animales se elevara hasta un 85% post-tratamiento. Entonces, eso ya nos garantizó poder tener materia prima para engordar en las jaulas. Este tratamiento térmico es también el para el hecho de, en el caso de tilapia, tuve que hacerle unos ajustes para poder hacer con la tilapia de que nos garantizara realmente la sobrevivencia del animal post-tratamiento. En este momento, repito, ya el protocolo está estabilizado y es ya parte de la rutina general de producción de la empresa en este momento, que ha garantizado los inventarios requeridos. En cuanto a la calidad del agua del lago Volta, aquí tengo dos comparaciones entre el 2019 y el 2020. En cuanto al oxígeno disuelto en el lago. No sé si aguante. ¿Perdón? El oxígeno disuelto en el lago, en general, el oxígeno entre diciembre, enero y febrero tiene un impacto importante por un fenómeno que viene del Sahara, que se llama el Hamatan, que cubre durante parte de diciembre, enero y febrero, prácticamente no vemos el sol no se ve. O sea, todo el tiempo es como que estuviera nublado, pero es ese fenómeno que viene del Sahara. Entonces sí hay un impacto en el oxígeno disuelto. En algunos casos, como ven aquí en febrero de este año, llegamos a tener oxígenos en el lago alrededor de 3.4 ppm. Como en los otros meses, ustedes pueden ver que el segundo, tercero y cuarto cuartil están sobre más o menos 5.5 ppm, hasta en algunos casos logramos lecturas de 7.8 o hasta 8 ppm en el lago en promedio en distintos meses. O sea, la mayor parte de los cuartiles, ustedes lo ven que están por encima de 5.8 ppm. Entre julio y especialmente julio y junio hay también hay de nuevo una caída, pero aquí es un poco más por la estación lluviosa que nos baja un poco el oxígeno, pero en general es un lago que fuera del tema del Hamatan mantiene unos oxígenos durante todo el tiempo bastante buenos. Hicimos estudios limnológicos, obviamente, del lago. Determinamos los perfiles de oxígeno en el área de las jaulas, fuera y dentro de las jaulas, para poder estructurar todo el plan de manejo de la granja. Las temperaturas también lo mismo. Como pueden ver, las mayores temperaturas en el 2019 estuvieron hacia el mes de marzo, específicamente después de que pasa el Hamatan, pero en el 2020, por alguna razón, las temperaturas han estado comparativamente con el 2019 más bajas. En el lago, a lo largo de todo el año, los cuartiles, como ven, están todos, la mayoría de ellos, arriba de 28 grados. Prácticamente el lago se mantiene entre 28 y 30 grados, con algunas excepciones, como lo vemos en los meses de febrero y marzo, que se sube la temperatura significativamente. Es el punto del año donde tenemos mayor incidencia de temperaturas altas. Las temperaturas más bajas en algunos momentos pueden llegar cerca de 27 grados, pero nunca por debajo de 27 grados. Pues repito, las corrientes, hay un comportamiento muy interesante de las corrientes del lago, y hay una dinámica de, entre comillas, llamémosle mareas,
porque realmente hay unos fenómenos de oleajes muy fuertes, perdón, es que María no, de oleajes muy fuertes prácticamente durante casi todo el año. O sea, hay una dinámica muy fuerte en el movimiento del agua del lago. En la transparencia, en este caso medida con el disco de Secchi, de nuevo podemos ver en el mes de enero y algo en el mes de febrero, para los 2 años, los datos un poquito más bajos que el resto del año, que se mantienen alrededor de unos 2 metros de visibilidad con disco Secchi a lo largo de todo el año en el lago. Las otras variables que evaluamos del lago, obviamente, fue los niveles de fósforo, que se mantienen muy bajos, todavía es un lago con muy baja contaminación. No hay poblados importantes en todo el recorrido del lago, no los hay ahí. Obviamente que sí hay caseríos y poblados pequeños, pero no de magnitud que contaminen, cultivos muy pocos. Entonces, también eso se puede ver en los datos que obtuvimos del agua. Bajos niveles de amonio, la alta tasa de recirculación que ya les comenté. Una característica del lago sí es que la dureza del agua es muy baja. Estamos hablando de durezas entre 8 a 10 ppm, la dureza total. Conteos bacterianos bajos, la profundidad del lago entre 50 y 70 metros dependiendo del lugar, y bajos niveles de contaminación química. Una de nuestras teorías, pues obviamente en el 2018 yo no estuve cuando hubo grandes mortalidades, pero pensamos que pueden generarse, pero no es seguro porque no lo hemos encontrado todavía, procesos de upwelling en el lago, que de pronto de las profundidades en algún momento haya algún elemento tóxico que pueda subir y causar las mortalidades, pero no está probado, de ninguna manera lo hemos podido evidenciar. La infraestructura y logística. Aquí están viendo unas fotos en la base de trabajo nuestra, donde está la planta de proceso y las viviendas. Todos los botes que ven ahí son de la empresa. Este es pues un atardecer típico de el lago Volta. Los hatcheries. La capacidad máxima de colecta de huevos por semana que tenemos de 45 kilos de colecta de huevos por semana, que es nuestro parámetro de control para poder suministrar la necesidad de alevines que requiere la empresa y el mercado. La máxima capacidad de alevinos reversados por semana es de 5.8 millones. La línea que se está manejando es una mezcla entre la tilapia originaria de Ghana y una línea traída por los chinos, una línea de GIF. En realidad, cuando llegué, ya la línea estaba introducida, ya habían hecho los cruces, y con eso es lo que se ha trabajado hasta ahora. Se está iniciando un programa nuevo ya de genética, que es una nueva etapa para la empresa. Y el tratamiento térmico, se tiene una capacidad actual de 3.8 millones, que se va a duplicar con la nueva infraestructura que vieron en las fotos. La capacidad se va a duplicar al doble, si es requerido por la producción. Aquí algunas fotos de los hatcheries, la forma de trabajo, como pues ya ustedes lo conocen muy bien, la incubación, algo pues muy normal para todos ustedes. La reversión y la eclosión pues se hace en japas. Básicamente todo se trabaja con japas en los hatcheries. Pues repito, la productividad en este momento es bastante buena, y realmente de los 45 kilos, que es la capacidad, solo se está utilizando 25 kilos de colección de huevos por semana, que es lo que ahorita está requiriendo el programa de producción. Los tipos de jaulas, ya voy a ver un poco más rápido. Se utilizan jaulas cuadradas, como ustedes lo pueden ver en las fotos, las japas, que ya también se las mostré en la foto anterior, y las jaulas circulares de 20 metros. Las circulares
tienen 6 metros útiles de profundidad. Hay algunas cositas con las redes que se habían comprado, que pues ya no hay forma de corregirlo, pero que vamos a tratar pues ya presentamos un plan de solución a este tema de las redes. El estilo que hay en Ghana en este momento, las jaulas tienen 2 redes, la red de producción y la red de seguridad. Así es que se ha venido trabajando. Tiene una red de producción y una red de seguridad. También estamos trabajando en eso. En el futuro pues van a ver, la idea de la empresa es ya tener una sola red, pero ya con otras características diferentes que va a garantizar la seguridad, que no se nos van a escapar los peces, pero que también mejore el flujo de agua. Las jaulas cuadradas, hay jaulas de 6x6 y 12x12, que se utilizan tanto para la etapa de nursery o de cría de juveniles, y en algunos casos también para engorde. Se han utilizado también para engorde, era el estilo que había, lo que se venía trabajando. El cambio que se está haciendo es que definitivamente no se va a engordar más en jaulas cuadradas, todo el engorde va a ser en jaulas circulares. Aquí tienen una foto del equipo de buzos, que pues se tiene un programa de mantenimiento y control muy bueno, muy bueno. Se garantiza que cada jaula es revisado por lo menos una vez por semana. En algunos casos se alcanzan a hacer dos revisiones por semana totalmente de todas las redes de las jaulas de engorde. Las densidades que se utilizan aquí, un poquito en contra de algunas tendencias que hay de intensificar los cultivos, no son muy altas, entre 20 y 30 kilos por metro cúbico carga final, y las jaulas cuadradas entre 21 y 26 kilos. ¿Por qué estas densidades? Precisamente por los problemas sanitarios de los años 2018 hasta principios del 2019, cuando tomamos el control de la granja, pero en 2018 y años previos hubieron muchos problemas sanitarios, entonces no hemos querido correr riesgos de tener un inventario muy alto y arriesgar el capital de la empresa. Entonces están manejando densidades, digamos que conservadoras, pero que permiten un buen crecimiento de los peces. Luego viene la etapa de vacunación. La etapa de vacunación se tienen plataformas de vacunación, como se observa aquí en la foto. Esta que ustedes están viendo aquí tiene una capacidad por semana para vacunar 720,000 juveniles por semana. Nuestro récord actual de missing fish es de menor al 5%, y el coeficiente de variación con que se están sembrando las jaulas está alrededor del 23%. Aquí pueden ver unas fotos del clasificador automático. Las señoras durante el proceso de vacunación, hay toda una serie de protocolos y controles durante el proceso de vacunación. Aquí están viendo ustedes pues cuando se está inyectando la vacuna en uno de los animales. Esta vacuna pues es una vacuna que se trae de Francia, y aquí se aprovecha para hacer pues el grading y la vacunación de los animales, para enviar los animales con un coeficiente de variación lo más bajo posible para el engorde. El transporte de alevinos y juveniles, las diferentes formas. Aquí en esta foto se observa los camiones que transportamos los alevines de los hatcheries hasta la granja. Aquí en la granja, cuando se reciben y se siembran en las jaulas cuadradas, se transportan en botes de madera, como ustedes ven. Y el transporte ya de los juveniles desde el área de nursery hacia el área de engorde, que allá se llama offshore, se hace en botes de este tipo, que nos dan una capacidad de transporte de más o menos entre 120,000 a 150,000 animales por día, dependiendo de la talla de los juveniles. Y aquí en esta foto vemos un proceso de siembra de una de las jaulas que están en offshore.
en el área de engorde. El producto final al mercado local, el pescado entero eviscerado que la empresa vende al mercado local está entre 150 a 175 toneladas de pescado eviscerado por semana. El precio promedio de cosecha está en 460 gramos. El precio promedio por kilogramo está entre 14 a 16 Ghana cedis, que es el dinero que se maneja en Ghana. Un Ghana cedi está, comparado con el dólar, son 5.7 Ghana cedis, entre 5.5 a 5.7 Ghana cedis por dólar, dependiendo obviamente de las cuestiones cambiarias del mercado. Aquí se puede ver el producto final, una muestra del producto final a mercado y una tabla de distribución de tallas de acuerdo al requerimiento del mercado. Entonces, básicamente distribuimos 6 tallas diferentes para el mercado. Los nombres están aquí abajo: School Boys, Economy, Regular, Size 1, Size 2, Size 3. Obviamente, de las tallas más pequeñas a las más grandes, el color azul es la distribución semanal que los depots nos pasan, que es lo que ellos requieren, lo que ellos quieren vender o lo que el mercado está demandando. Y lo naranja es al final de la semana lo que nosotros les despachamos para cumplir con ese requerimiento de mercado. Esto en Ghana es muy importante porque no se pueden exceder demasiado el balance entre lo requerido y lo comercializado. Bueno, una vez les presento lo que tenemos, la infraestructura y la logística disponible, trabajamos en la determinación de las variables para el control de la producción. Lo primero, obviamente, ustedes obviamente conocen el modelo biológico de Talbot, pero es un concepto muy, muy claro para nosotros, sobre el cual nosotros focalizamos nuestro trabajo. Y es que siempre buscamos estar en esta región de aquí, donde está el marco con azul. Siempre buscando el máximo SGR. Estamos hablando del SGR para este proyecto de aquí de África, y el mínimo factor de conversión alimenticia con una tasa de alimentación que tenga una pendiente no demasiado pronunciada en el tiempo, pero en la medida que usted aumenta la sobrealimentación, obviamente que el FCR va a seguir creciendo. Entonces, básicamente lo importante de esta gráfica es buscar este punto, este balance, porque como es una relación de intensidad, duración y frecuencia, o sea, hacer ese balance para que la tasa de alimentación pueda ser la máxima, que obtenga el máximo SGR y el mínimo factor de conversión alimenticio. En la medida que subalimentamos, obviamente el factor de conversión tiende a subir dramáticamente. Mirando la portabilidad. Por favor, cierren los micrófonos para poder oír bien la conferencia. Por favor. Adelante, Alfonso, disculpa la interrupción. No hay ningún problema, don Mario. Entonces, comenzamos a trabajar y determinamos los diferentes SGRs dependiendo del peso inicial de siembra. Aquí me disculpan que en esta se me olvidó poner los pesos aquí abajo, pero son los mismos que están aquí para edades de peso inicial de 30 gramos, de 40 gramos, de 70 gramos y de 100 gramos. Determinamos los SGRs que se generarían con un peso inicial de 30, 40, 70 y 100. Para un mismo periodo de cultivo, obviamente en este caso de aquí, y en este caso de aquí tenemos la proyección, obviamente basado en los datos que fuimos recolectando durante todo el año, el tiempo proyectado a cosecha, dependiendo de la edad de siembra, del tamaño de siembra, 30 gramos, 40 gramos, 70 gramos y 100 gramos.
Entonces, empezamos a recoger esa información para determinar las variables que requeríamos para controlar el cultivo. Lo otro que hicimos también fue determinar el inventario requerido para producir, en este caso, 8.300 toneladas por año. ¿Por qué 8.300? El plan original era de 10.000, como dijo don Mario, pero el problema del COVID sí nos golpeó a todos. Entonces hubo que hacer un reacomodo de todo lo que se había planificado, porque los primeros meses del COVID sí impactaron mucho el mercado y nos afectó mucho el inventario, porque no hubo salida. La venta de peces se redujo hasta un 50% de lo que debíamos. De las 150, 175 toneladas por semana, solo se vendía la mitad. Entonces sí tuvimos un problema serio de represamiento de inventario. Entonces hubo que hacer una reformulación y bajarnos a 8.300 toneladas para este año. Pero de todas maneras, los modelos nos permitieron determinar para cada tamaño, como ven ustedes en el eje de las X, las toneladas que debíamos tener nosotros en inventario, de tal manera que el inventario estuviera balanceado, que era uno de los objetivos que ustedes vieron con los que partimos desde el principio, buscar un balance del inventario. Ese es una de los grandes problemas en la mayoría, en muchas, no digo que la mayoría, en muchas granjas de peces de tilapia, que el inventario está desbalanceado. Entonces se gasta más alimento que se debe y o se tiene menos animales de los que se debe o más animales de los que se debe. Entonces, este parámetro nos permite a nosotros controlar semana a semana los inventarios por grupo de tallas. También determinamos el peso promedio, como se llaman en inglés ellos, weighted average, o sea, el promedio prorrateado, ponderado, perdón, el promedio ponderado para todo el inventario. Determinamos que debía estar en 200, prácticamente 210 gramos, el peso promedio ponderado del inventario. O sea, ese número ya lo tenemos. Luego, dependiendo del desempeño de nuestras jaulas, pudimos determinar para un periodo de crecimiento de 120 días el comportamiento de la biomasa, la carga de los kilogramos en las jaulas de cultivo. Como ustedes ven, el grado de correlación que pudimos obtener para la variable fue bastante alta, de 0.99, y ambos fueron de prácticamente 0.99. Entonces, un grado alto de correlación que ya nos permitía tener algo claro en relación a la biomasa, la carga, los kilogramos por metro cúbico y el tiempo de cultivo, que lo vamos a ver en una tabla que les voy a mostrar al final. Una vez determinamos esto, también pudimos ver los requerimientos de alimento y de oxígeno, también hasta los 450 gramos, obviamente siguiendo el monitoreo de las jaulas prácticamente todos los días, y dependiendo del tamaño de los animales en las jaulas y del oxígeno disponible en el sistema, que fue otra de las cosas que disponible por hora en el sistema. Entonces determinamos el oxígeno disponible por hora en el sistema y de acuerdo con eso el alimento requerido y los kilogramos de oxígeno requerido dependiendo de la edad de los pescados a las densidades que ya habíamos determinado nosotros, las que estábamos estudiando. Con estas densidades también obtuvimos el control del amonio producido, dependiendo también del tamaño, en relación al consumo de alimento, los kilogramos por día de alimento y el amonio liberado en miligramos por litro. Como podemos ver, el grado de correlación fue bastante alto. Entonces, ya pudimos empezar a unir las piezas del rompecabezas para
poder finalizar con el modelo de la finca. En la demanda bioquímica de oxígeno, de acuerdo al peso y al alimento también, se determinó durante las evaluaciones, obviamente todo ligado al consumo de alimentos. Realmente el punto crítico para nosotros era el consumo de alimentos, que cómo podemos eliminar ese amonio de allí, y obviamente cómo afectaba esto la demanda bioquímica de oxígeno. De nuevo, la relación, como ustedes ven, del alimento requerido y la demanda bioquímica de oxígeno en relación al consumo de alimento, y en relación al tamaño de los animales en las jaulas, presentaba una alta correlación. Entonces, esto nos permitió ver y concluir, bueno, tenemos unos datos que realmente nos dicen que son bastante confiables. Nosotros, el modelo que vamos a construir con base en estos datos son bastante sólidos y bastante confiables. Llegamos a esta gráfica, que es la relación entre el SGR y el FCR de acuerdo con el peso promedio. Entonces, esto no es acumulado, son puntuales, porque obviamente una cosa es el SGR acumulado y otra es el SGR de acuerdo a cada peso. Pero como podemos ver aquí en la gráfica, el grado de correlación otra vez es bastante alto, y podemos ver que el FCR va aumentando obviamente con el tamaño, cuando aumenta el tamaño de el pescado, y cuando el SGR disminuye, el FCR aumenta. Entonces, obviamente, lo pudimos ver claro aquí en los números, el efecto de un bajo FCR, un alto FCR. Con todas estas variables juntas, determinamos este cuadro de densidad final versus distribución de tallas para la empresa. Entonces, ustedes pueden ver que aquí tenemos en la primera columna la densidad final, aquí es kilogramos, perdón, aquí dice kilómetros, perdón, es kilogramos por metro cúbico. Va desde 19 hasta 29 kilogramos por metro cúbico de carga final. Podemos proyectar los SGR predichos para cada una de estas cargas, logramos por metro cúbico por día, y el peso promedio final esperado para esta carga final de las jaulas. Para cada una de estas opciones obtuvimos la distribución de tamaños esperada a la cosecha final. Comercialmente, muy importante esto para la empresa, porque como les dije desde el principio, en Ghana es muy importante la composición de tallas que usted manda dependiendo de la época del año. Hay momentos en que si te excedes en una de estas tallas de un 5%, no tienes cómo ponerlo en el mercado, y el producto se te queda almacenado y ya toca que venderlo a un precio menor, porque hay distintas fechas especiales en Ghana, distintos momentos que la gente consume más de pescado de tamaño grande o menos de tamaño grande. El objetivo nuestro hasta en este momento es mantener, por ejemplo, el tamaño size 2, que es uno de los críticos, tenerlo alrededor de un 18 a un 20% el size 2, y el School Boys, que es el más pequeño, en un 2%, entre un 2 a un 4%. Entonces, obviamente aquí estamos viendo que con estas densidades finales sí podemos lograr lo que está requiriendo en este momento el mercado. Y cómo se impacta los resultados finales con base en la carga final por metro cúbico. Llegamos al modelo de producción. En este lugar, no estoy diciendo que esto sea replicable para otro lugar, habría que ver en cada lugar. El FSR proyectado de 1.42, que se ha logrado en muchas aulas, 1.38, 1.4, se llama por ahí el FSR, menos en el momento del COVID, sí nos impactó obviamente la conversión, porque hubo que reducir la tasa de alimentación al 50%, pero en condiciones normales, este es el FSR proyectado, el SGR proyectado global, de principio a fin,
no para cada peso, sino desde el principio hasta el fin. El SGR proyectado para este modelo, la rotación del inventario de 304 son 120 días de cultivo y tenemos unos días ahí de castigo. El alimento anual total en toneladas métricas, 11.800 toneladas por año. El alimento por mes, por día, obviamente. La producción neta por mes, la biomasa en pie. Entonces, ese inventario que ustedes vieron distribuido ahora en la gráfica, está aquí en número. Entonces, la biomasa en pie o el stand inventory es, en este caso, para esta granja es de 1.580 toneladas. Ese es el inventario que debe permanecer teóricamente constante. Ustedes saben que es imposible, pero la fluctuación debe ser muy pequeñita, o sea, del inventario. Pero este es el número de referencia, que alrededor de este número debe permanecer el inventario. La producción neta diaria de 23 toneladas, la tasa promedio de alimentación de 2,03, la mortalidad proyectada en los 4 meses de un 15%, aunque estamos obteniendo, los datos son de un 10% de mortalidad, pero nos mantenemos siempre con un margen de seguridad por cualquier sorpresa del tema del upwelling o alguna otra cosa nueva que aparezca. Entonces, mejor hemos proyectado con un 15% de mortalidad. La carga final, como lo vieron en el cuadro anterior, 24 kilos por metro cúbico y la producción anual de 8.300 toneladas. Esto, obviamente, todo el modelo es para la producción de estas 8.300 toneladas. Si fuera para las 10.000, obviamente los números tendrían un ajuste en relación a las 10.000 toneladas. Aquí les presento la comparación de la sobrevivencia histórica de los años de 2018 hasta el 2015 contra las sobrevivencias entre el 2019 y 2020, cuando empezamos a implementar todas las medidas en la granja. Como pueden ver, prácticamente los 3 cuartiles de la parte superior, 1, 2, 3, están sobre el 80-85% de sobrevivencia. Obviamente los datos aquí abajo son resultado de los primeros meses de 2019, pero se ha venido mejorando notoriamente la sobrevivencia y nos estamos aproximando, como les decía, al 90% de sobrevivencia en las jaulas de engorde. Aquí estoy hablando solo de las jaulas de engorde. Aquí tenemos el missing fish, el histórico versus el actual. En 2015 hasta final de 2017, 2018, pueden ver que el missing fish realmente tiene una variabilidad altísima y todos los cuartiles, pues, todo está sobre arriba del 10%, los 3 cuartiles superiores, arriba del 10% de missing fish, en algunos casos pues un poco exagerado, y en el caso de lo que nosotros manejamos, ahorita, como pueden ver ustedes, el promedio está alrededor del 5% del missing fish. Obviamente hemos tenido algunos eventos, pero no son los importantes. La masa de datos está aquí alrededor y se está reforzando mucho con todos los protocolos que ya se han montado en la granja. Entonces, el missing fish, yo diría que se ve bastante controlado. Se ve bastante controlado aquí. El factor de conversión, el histórico, realmente pues también con mucha variabilidad. Obviamente con ese missing fish que vimos aquí, el FCR tiene que estar bien impactado. Pero si vemos el factor de conversión estaba realmente muy alto, muy alto. La mayoría de los cuartiles arriba, de aproximadamente como de 1.9, casi 2 de conversión. Y ahora el factor de conversión
lo hemos mantenido alrededor de 1.6 porque en este año, por el tema del COVID. ¿Qué pasó con el tema del COVID? El inventario se empezó a subir dramáticamente y tuvimos que recortar la alimentación al 50% porque el mercado no estaba respondiendo y el inventario no podíamos dar que creciera más. Entonces, tuvimos que proyectar, digamos, proyectar una conversión ya un poco más alta por la subalimentación, que lo vimos en la primera curva de la presentación. Obviamente nos impactó, pero ahora las jaulas que ya están saliendo normales, ya que se ha normalizado el mercado, las conversiones regresan a la normalidad alrededor de 1.4 a 1.45. Eso es lo que se está obteniendo con el alimento que se tiene en el país. No hay muchas opciones de alimento. Y pues con la mezcla genética que les comenté inicialmente. Entonces, lo que vemos para los próximos tiempos es que esa va a ser la tendencia, poder mantener una conversión alrededor de 1.4 y tratar de buscar unas mejorías en importar alimento de mejor calidad. Ese es el panorama general. Entonces, la conclusión de todo el trabajo que se hizo es lo que están viendo aquí, una tendencia clara de la granja a estabilizarse y tener un patrón de producción más estable y más definido. Y bueno, esta es una fotico típica del África, compartí con ustedes. Muchas gracias. No sin antes quería reconocer el equipo de trabajo nuestro, que realmente ha sido un equipo excelente, ha respondido muy bien y no puedo dejar de reconocer realmente el aporte de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Esto no ha sido posible sin la participación de todos ellos. Muchas gracias.